¿Qué pasa, Mata? Es la empresa de la India. Se quemó, se incendió, se calcinó. Y estaban todos dentro. Los vecinos de Betty me dijeron que vieron a toda la familia entera salir de vacaciones con muchas maletas. Estar desempleada e irte meses de vacaciones es como raro. Tan solo que hayan desfalcado Villanem y se hayan dado la fuga. Por eso Beatriz no contesta, porque se fugó con sus papás. ¿Por qué haría algo así? Para quedarse con Villanem. ¿Qué hace Betty ahí? Ella está en Miami. Cállate. Mamá, esa es mi privacidad. No tenías por qué haberlo leído. Es mi diario, son mis cosas. Estuvo mal, pero no me arrepiento, porque yo tenía que saber hasta qué punto te estabas equivocando y hasta dónde podía lastimarte ese hombre. Tú eres una mujer hermosa y vas a encontrar un hombre que te aprecie y que te valore, como ese tal Joaquín, oye. ¿Joaquín? Te estás drogando. Sí, ¿y qué? No pasa nada. Yo sé que lo ves como algo muy malo, pero solo lo hago para relajar. Beatriz Aurora Rincón. Esa persona es muy importante para mí. Necesito que la encuentre lo más pronto posible. Tengo que saber dónde está Betty. Hi, Daddy. Perdón que no te haya llamado. Lo que pasa es que estoy trabajando muchísimo para hacer overtime, pero no quería dejar de marcarte para darte las gracias, papi. Yo sabía que no me ibas a dejar sola. Gracias por pagar mi celular y la electricidad y... ¿Cómo que no fuiste tú? Daddy, pero... Papi. Me colgó otra vez. ¿Quién habrá sido? ¿Nicolás? No. No way. Sí, así. Ay, cosquillito, sí. El dedito, se me salió el dedito. Ay, qué bien, apretado. Bien apretadito. Gracias, señorita. Ay. Hola. Mi amor, qué sorpresa. Qué bueno que apareces. Eres como el sol que ilumina mi vida con su presencia. No, bueno. Qué bonito piropo. Pues debes de estar mejor porque andas muy halagador, ¿no? Bueno, es lo menos que le puedo decir a mi bellísima mujer, ¿no te parece, compadre? Sí. Mi vida. Y mira tú, siempre ocupándote de mi mujer y de mis hijos. Eres un gran hombre, cachetón. Gracias, compadre. Te traje la sopa que te había prometido. ¿Mi sopita? Gracias, mi amor. No, y no es la única sorpresa, ¿eh? ¿Qué más? Te tengo otra cosa. ¿Qué más? ¿Niños? ¡Corran! ¡Daddy! ¡Ah, yes! Ya, despacito, despacito. ¡Ay, mi campeón! ¿Qué pasa, mi bebé? A ver, déjenme verlos. ¡Oh, my God! ¿Pero qué grandes están? ¿Cómo han crecido? Qué grandotes, ¿no? Daddy, Sí, mi amor. ¿vas a caminar otra vez o te vas a quedar en la silla de ruedas? Porque sí, pide que te den una silla de rueda con un motor, para que no estés right. Junior, ¿en qué quedamos de la prudencia para hablar con su papá? ¿Sí te acuerdas? Además, él va a caminar y muy pronto. No va a necesitar ninguna silla ni nada de nada. Ok. Pero, ¿hasta dónde te acuerdas? No, Junior. Es que estoy preguntando porque la semana antes del accidente tú nos dijiste que nos ibas a comprar un nuevo videojuego. Ah, pero ¿qué quieres decir exactamente, hijito? Compadre, hace unos días te lo dijimos. Tienes pérdida parcial de la memoria, pero el doctor dice que solamente es algo temporal. Así que vas a recuperar todos tus recuerdos. Todos. No. Todos es todos. Bueno, pero, pues, ¿qué fue lo que olvidé? ¿Hay algo importante que deba recordar? No. Aún no se tiene una cifra oficial de cuánta gente murió en este trágico incendio que nuevamente pone sobre aviso a la comunidad internacional
de los problemas de esclavitud laboral a la que compañías extranjeras... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo tenían a esa gente trabajando bajo esas condiciones? Pues sí, ahora importa más el precio de los productos que la vida de las personas. Hola. Perdone que llegue un poco tarde. Tenía unos asuntos pendientes en la oficina. No, sí, contigo estamos acostumbradas, Dani. Oye, ¿viste lo que pasó en la India con una fábrica que se quemó? No serías la misma que tú sugeriste para la producción de la empresa. Ay, no, Marcela, ¿cómo crees? ¿Por qué no mejor nos vamos? Oye, ¿sabes qué? Después de lo que acabo de ver, yo no quiero que la línea ecológica se produzca allá. No quiero que atente contra los derechos humanos. Tienes razón. Creo que nuestro nuevo negocio tiene que tener una misión y una visión social que le agregue valor a la ropa. Claro. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, me gusta cómo piensas, hermanita. Sí. Nada más que necesito que Dani me diga cuándo me devuelve el dinero para poder empezar. Ay, Amaro, Lucía, ahorita no tengo cabeza para los negocios. ¿Por qué no mejor disfrutamos de este momento familiar? Oh, momento familiar con Daniel. Se va a acabar el mundo. ¿Pero quién las entiende? Si hablo de los negocios, no les gusta. También de la familia, no les gusta. Bueno, entonces... sí, hablemos de otra cosa. Sí. Hablemos de ese hombre. ¿Tú crees que va a ir a la cárcel por esclavitud? ¿Cómo crees? No. Debe tener tanto dinero que va a manipular a la justicia. Sí, yo también pienso eso. El señor Montes será dado de alta mañana. Niños, estamos en un hospital. Por Dios santo. Ahora comienza la etapa de recuperación y terapia. En este momento el paciente no puede valerse por sí solo. Necesita mucho reposo, calma y atención especializada. Su esposo necesita volver a su casa y recuperar su rutina. No, espéreme tantito, doctor. Perdóname, pero discúlpame, pero él no es mi esposo. Y en segundo lugar, ¿cuál rutina? ¿Cuál rutina? Si a él, la señora con el que vivía, lo corrió de su casa. Él no tiene hogar, no tiene a dónde ir. Lamento la situación del paciente, pero ese no es problema del hospital, señora. No puedo hacer nada más por él. Con permiso. No, ¿cómo? Espéreme. ¿Cómo que no puede hacer nada? Lo pueden tener por lo menos un par de semanas más. No sean desalmados. ¿Que no tienen corazón? ¿No están viendo que no tiene a dónde vivir? ¡Ay! Claro que tiene de dónde vivir. Nuestra casa, ¿no? Sí. Jonathan y yo lo podemos cuidar. Sí, Sofía. El niño tiene razón. Es su papá. Vamos, Jonathan. Vamos a decirle a Dari que regrese. Sí, te das cuenta cómo, por más que quiera, no hay manera de que no le brinde la ayuda. Sofía, yo te entiendo con este, pero le tengo que explicar a este, porque este no te quiere perder. Y no lo va a hacer. Yo no sé si Romina sea capaz de robarle a Hugo. Claro, yo no confío en ella 100%. No, pero de ahí a robar. Ay, Inesita, cuando el río suena... Es porque piedras trae. Ay, yo que tú mejor le cuento lo que está pasando. Pero es la hermana de Fabio y está embarazada. Sí, pero eso no la convierte en una santa. Sí, pero tampoco en una ladrona. No, Hugo no me va a creer. Bueno, Inesita, pero es que no tienes que convencerlo. Tú solo muéstrale esta foto y dile, mira, Huguito, está pasando esto, se me hace raro. Si lo del cuadro es pura casualidad, él mismo lo va a descubrir. Pero si no, Inesita, es muy peligroso tener una persona como ella tan cerca. ¿Sabes qué? Tú tienes razón. Ay, ya. Le voy a contar a Hugo lo que sabemos y que sea lo que Dios quiera. Sí, amén. Ay, pero mira eso, cuánto has diseñado. ¡Wow! El divino Hugo está inspirado, Inés. Voy a hacer mis mejores diseños. Bueno, divino Hugo, ¿tendrías un momentito para platicar algo contigo? Es de Romina. Ay, si es de Romina, tengo todo el tiempo del mundo. Esa mujer es un ángel. De verdad es un ángel. Cada vez que me acuerdo que la quería regresar a su tierra, me entra una culpa, Inés. Esa mujer llegó a mi vida para llenarla de amor, de felicidad, de alegría. Tengo un marido
Voy a tener un bebé, está la mamá. Y también estás tú, que eres la abuelita. ¿Qué me tenías que decir de Romina? Ay, no era nada importante. Es que me parece que está comiendo demasiada sal y eso no es bueno para el bebé. ¿Cómo que sal? En este momento le voy a decir que no lo haga. Que si come sal, que sea del Himalaya. ¿Qué pasó, Inesita? Nada. No pude decirle nada, no tuve corazón. Ay, Inesita, pero es que es por su propio bien. Mire nada más la clase de araña que tiene metida en su casa y en su trabajo. Sí, yo lo sé, pero es que Hugo tiene mucha ilusión con la idea de ser papá. De siempre, de siempre. Tú no tienes idea desde cuándo ni cuánto. Ay, yo no sé, Inesita, pero yo le voy a decir una cosa. Si Hugo adopta a ese bebé, Romina lo va a exprimir como jugo para cerveza. Lo va a dejar en la calle. Y aunque le duela, es que Hugo no puede adoptar a ese bebé. Mira, Mariana, Hugo, mi Hugo, es una persona muy especial. Él tiene más sensibilidad que las demás personas. Él todo lo siente más intenso. La alegría, el dolor, la tristeza, el amor, todo. Y a veces puede parecer exagerado y hasta insoportable, pero él es así. Si yo le digo eso de Romina, lo mato. Ay, pero Inesita, ¿y si lo estamos exponiendo a algo peor? Sí, pero no tenemos pruebas. No, ese cuadro puede ser una litografía. Y las litografías se venden donde quiera. Ay, ya. No, ya. Yo no quiero armar un problema si no estamos completamente seguras. No, ya, tú, calladita. Por favor, no digas nada, ¿ok? No, claro que no, Inesita. Este será nuestro secreto. Otro secreto más. ¿Cómo le gustan los secretitos a Mariana? Otro secreto. Claro, esto es otro secreto. Ay, perdóname ahora, María, discúlpame. Yo sí fui yo. Ah, no te preocupes, Mari. Solo son unas hojas. Obviamente que hay algo mucho más canijo. No se trata nada más de las copias, ¿verdad, Marianita? Tú estás ocultándome algo. No, señora. Marianita no tiene absolutamente nada que decir. No, ¿cierto que no? Estás muy rara, Mariana. ¿Tienes algo que decirme? Sí, tengo un secreto. Giovanni está viviendo en mi casa. Él no te dijo nada porque no quería que lo vieras como un loser. Nunca me habían traicionado de esa manera. Porque de este loser puedo esperar lo que sea. Pero de ti, eres mi amiga. ¡Traicionera! ¡No te creo! No es así. Ahora, María, no es lo que tú piensas. Él y yo somos roommates nada más. ¿Roommates? ¿Me crees boba? ¡Tú eres un gallinero! No estamos en su barrio. Señor Hugo, Romina es una ladrona. Ella tiene los cuadros que se robaron cuando se metieron a su casa. ¿De qué? ¿Estás loca? Pero nada que ver, es una mentira. Te juro que es una mentira. Ella quiere que nos peleemos. No, nada que ver. No. Yo tengo fotos para probarlo. Eres una ladrona. Ladrona. Ay, no. Yo llevo mucho tiempo guardando este secreto y no puedo más. Señor Armando, Ricardo y Marcela son amantes. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Mariana? Sí. Su prometida lo engaña con su mejor amigo. Son amantes. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.